Buenos días, mi nombre es Jorge Roger Méndez Benavides y hago este video porque me motiva. Vi ahí que en el grupo de Derecho Procesal Constitucional, el profesor don Edward Cortés García, nos compartió un libro sobre cómo hacer aplicaciones de la lógica en el derecho o descubrir cómo es que lo hacen. Bueno, eso se llama filosofía del derecho, no es otra cosa. Quiero compartir con ustedes algunas impresiones que tengo respecto a esta situación que observo yo, al menos en el modelo político costarricense y en el modelo de administración de justicia. Y lo digo porque los legisladores no son expertos en creación de normas, sin embargo son los que las crean. Entonces ponemos en manos de inexpertos la creación de normas que posteriormente supuestos expertos formados en derecho deben utilizar como ideales de comportamiento humano, ideales de bienestar, ideales de organización política y social y democrática. Entonces encontramos ya a partir de ahí un soberbio problema, porque precisamente esa es una de mis propuestas para transformar el modelo político y administrativo costarricense: que exista un Consejo del Pueblo, un órgano que no existe actualmente, que represente precisamente al soberano, pero que ese Consejo del Pueblo se constituya en validador de una propuesta que 14 expertos, un hombre y una mujer por provincia, 14 expertos que tienen que ser personas formadas en políticas públicas, en derecho, en sociología, en administración pública, analicen si efectivamente una determinada norma cumple con los elementos de la lógica jurídica, y en este caso vamos a entender lógica jurídica como el uso y aplicación de los estamentos de la lógica que se le puede aplicar al derecho. Y principalmente podríamos hablar de unos 4 o 5 representantes de esta filosofía del derecho que nos puede ayudar mucho. Y no porque no hayan sido juristas, sino porque fueron filósofos. A mí me gusta mucho meter ahí a Parménides, a Heráclito, obviamente a los clásicos, que ahí hay 3, y el devenir de la filosofía en el pleito que se armó entre el realismo y el empirismo, ¿verdad? Que decantó en toda la propuesta de Immanuel Kant. Vamos a entender que Descartes analizó al sujeto y dijo: bueno, yo soy el sujeto que piensa, y como yo soy el sujeto que piensa, yo existo. Y no se puso a ver lo contrario, que para poder pensar primero tenía que existir. Y por consiguiente se metió en un problema muy serio Descartes, porque Descartes dice: bueno, entonces existe las cosas materiales, la red extensa, y existe también un mundo interno totalmente psicológico, la red cognitiva. Sin embargo, David Hume lo contrasta y le dice: vea, pero aquí hay que entender el contexto en el cual nace y vive, se desarrolla Descartes, y el contexto en el cual nace y vive, se desarrolla David Hume. David Hume dice: no, vea, las cosas no son así como usted las dice, que primero existen en la mente y luego se constituyen en la realidad. No, es el contrario, dice. El conocimiento se logra porque todas mis potencias de detección, todos mis sentidos, toda mi conciencia, mi capacidad de razonamiento choca contra una experiencia, vive una experiencia o analiza una experiencia ajena, y por consiguiente de ahí se deduce el conocimiento. Porque todo el problema de la filosofía es conocer lo que está al frente. Entonces yo planteo
como persona, como ente, un objeto de estudio. Y lo abordo. Y lo comienzo a definir. Entonces, Kant admiró mucho a David Hume, pero no estuvo totalmente de acuerdo con él. Él le decía a mi maestro y no sé qué. Porque Kant dice, bueno, pero es que estos tipos tampoco definen, ¿verdad? Ni Descartes ni Hume. ¿Cómo es que se conoce? Meramente dicen, no, ya, yo existo, yo conozco, yo observo el objeto de estudio, ¿verdad? Ok, entonces hasta ahí llegó Descartes, ¿verdad? El sujeto psicológico mete su conocimiento a través de la observación del objeto, del ente. Pero David Hume dice, no, es el contrario, no es que yo determino el objeto, no, es que al relacionarme yo con el objeto, al tener una experiencia empírica con ese objeto, yo lo puedo conocer. Pero ¿qué dice Kant? Kant dice, eso es cierto, pero vea, el trabajo mío es más importante. Ahora hay que analizar la importancia de Kant. Y Kant, al no salir nunca de Königsberg, el lugar donde nació y murió, dedicó toda su capacidad, toda esa esencia a mejorar su propuesta filosófica. Y realmente lo que nos dejó Kant es de aplaudir. Nos dejó 12 categorías de estudio con 12 tipos de juicios. Y podríamos resumir que el gran trabajo de Kant es lograr dejarnos lo siguiente, que para conocer tengo dos formas de emitir juicios. Primero, el juicio a priori analítico, ¿ya? Y segundo, el juicio a posteriori sintético. Y claro, esos dos elementos, tal vez que si Kant hubiera vivido más, hubiera vivido 300 años, es muy probable que llegue a las posturas hegelianas, porque podríamos decir que el idealismo alemán tiene tres grandes representantes y un intruso que lo mejoró. Los tres grandes representantes de ese idealismo, bueno, es alemán, pero hay un francés ahí, Descartes, Kant y Hegel. Pero el aporte que le hizo Hume al enriquecimiento del conocimiento de Kant permite que Kant logre heredarnos 12 categorías de estudio de la realidad y sus 12 respectivos juicios. Bueno, muy bien, pero Kant nunca salió de Königsberg, donde vivió y murió. Y por lo tanto, su vida y su contexto vital, podríamos hablar aquí de existencialismo, una ideología filosófica, nos permitió tener ese resultado que hoy tenemos en la crítica de la razón pura. Ahora bien, ¿qué pasa con Hegel? Hegel tenía dos amigos enemigos que fueron contemporáneos y hasta estudiaron juntos en algún momento, Fichte y Schelling. ¿Qué pasa? Fichte y Schelling ayudan a Hegel a llegar a las conclusiones porque tenían debates y entonces Hegel llegó a entender esto, que es lo que nos heredó Hegel para la posteridad, y me parece a mí que hasta el día de hoy la filosofía no ha avanzado más que hasta donde llegó Hegel, porque después de Hegel lo que tenemos son ideólogos de la filosofía, pero no filósofos. Hegel dice, y seguro de observar el comportamiento de él contra Fichte y contra Schelling, decía, vea, es que el conocimiento se logra de esta manera. Primero se hace una afirmación, es decir, un determinado ser existe. Él le llama el ser, ¿ya? La afirmación. El segundo movimiento o operación de pensamiento es que llega otro y niega la existencia de ese ser, o sea, niega la afirmación. Entonces tenemos ahí un juicio. Pero debemos decir que Kant llegó hasta ahí. Hasta ahí llegó Kant. Kant, ¿qué dice? Vean, bueno, hasta aquí llegamos, ¿verdad? Tenemos un sujeto psicológico que observa al ente ontológico, ¿verdad? Al objeto, y lo determina en 12 categorías y 12 tipos de juicio. Bueno, muy bien. Claro, luego dése cuenta que Kant hace otro libro muy interesante, que es Crítica de la razón práctica, es decir, al tomar o al intentar tomar los aportes de Hume, o sea, Kant se mete en un problema porque llega y dice, bueno, pero en verdad que hay algo de cierto en esto de que si yo me involucro con el objeto, en términos empíricos, también deduzco conocimiento. Entonces llega Hegel y le dice, bueno, muy bien, repito,
Hegel tiene tres operaciones de pensamiento, tres movimientos. Y por eso se le llama dialéctica, porque no es un movimiento del individuo solo contra el objeto de estudio, que ese fue el problema de Descartes. Descartes era él contra el objeto de estudio. Lo mismo pasa en Kant. Kant contra el objeto de estudio. Además, Kant llegó a decir, Dios no es objeto de conocimiento, yo no lo puedo conocer. Y con esa sentencia le cerró a la ciencia la posibilidad de llegar al conocimiento de ese ser etiquetado con el San Benito de Dios. Pero ¿qué dice Hegel? Digo, no, suave, un momento. Tenemos dos sujetos observando un objeto. Dos sujetos, dos mentalidades. Y entonces uno lo afirma y el otro lo niega. Uno dice el en sí y el otro dice el para sí. Y luego esos dos, el en sí y el para sí, la afirmación y la negación, tienen que parir un devenir, un tercer movimiento de pensamiento. Y eso lo llamó Hegel el en sí guión para sí. Algunos hegelianos, hay que tener claro eso, que no es lo mismo ser hegeliano que estudiar a Hegel. Algunos hegelianos dicen que el planteamiento de la lógica dialéctica es tesis, antítesis y síntesis. Para una mente que le domina el dominancia cerebral izquierda, suena lindísimo eso, ¿no? En virtud de que le da una especie de mecanismo a ese tipo de lógica. Pero ahora analice lo siguiente. El devenir es lo que el humano da a luz desde la perspectiva de su ideal a la hora de contrastar el sí y el para sí, el ser y la nada, la afirmación y la negación. Eso es lo que hace un juez. Un juez recibe a dos sujetos analizando un objeto de estudio. Uno afirma que hubo delito y el otro dice que no. Por consiguiente, el juez tiene la potestad por norma, pero yo diría que también por lógica jurídica o por lógica analítica y por lógica dialéctica, trascendental también, de dar una sentencia. Y esa sentencia es precisamente el devenir. Entonces, cuando estamos nosotros frente a una sentencia, debemos de observar tres grandes operaciones de pensamiento. El que hizo la afirmación, el que hace la negación de la afirmación y el que hace la negación de la negación. Porque al final y al cabo, el juez, vamos a suponer, y es que desgraciadamente, como muchos dicen, es que en derecho no se puede suponer, pero tenemos que suponer porque hay una cáscara de banano en la doctrina jurídica, y es que el juez es el perito de los peritos, y eso no es posible. Él no puede tener tanta capacidad de conocimiento. Entonces ahí tenemos una falencia en la estructura del comportamiento normativo a la hora de darle competencias y facultades a un ser humano etiquetado con el San Benito de juez. ¿Qué tenemos que hacer los otros, los que nos afecta la sentencia? Analizar lo que propuso las partes en litigio, digamos en este caso la fiscalía y el defensor, o el que propone la infracción de una norma y el que dice que no, yo no la infringí, y el juez que tiene que analizar las dos posturas. Entonces, analizar si las partes en conflicto, acusación y defensa, hicieron bien su trabajo de lógica, analítica, dialéctica y trascendental. Y si el juez logra interpretar claramente si esa lógica se hizo bien y cómo él redacta el devenir en la sentencia. Y hoy encontramos problemas en sentencias de la Sala Constitucional con las que muchos no estamos de acuerdo. Y entonces, sí, pero es que hay que obedecer al poder constituido por normas. Suave, tengo yo que obedecer, ciudadano, conformador de la República, un fallo viciado de nulidad porque se nota claramente que en la sentencia los señores jueces magistrados que se ganan 9, 10, 11 millones de colones cada uno por mes no aplican bien las leyes de la lógica. Hay un autor en derecho, Alexi, y él dice que hay 3 sistemas de aplicación de la lógica, pero empieza por la deducción. Bueno, para empezar hay que aclarar. Se le hace fácil
a los jueces y a mucho operador jurídico solo utilizar 3 tipos de lógica jurídica. Del que abusan constantemente es de la lógica causa-efecto simple y causa-efecto múltiple. Recuerden que hay 7 leyes de la lógica. De una de ellas es la causa y el efecto simple y la causa y el efecto múltiple. Y en el efecto múltiple tenemos el caótico, el mecánico y el aleatorio. Y luego, Alexis dice, pero es que el problema es que el juez tiene que hacer deducciones. Y el problema de la deducción, como una parte de la ley de la lógica llamada deducción-inducción, es que la deducción parte meramente de una sola premisa general y tiene que derivar en diversas conclusiones particulares. Claro, la norma es una premisa general. No matarás. No matarás. La vida humana es inviolable. El artículo 1 de las famosas Cartas de los Derechos Humanos, Pacto de San José, Declaración de Derechos Humanos, el ser humano es persona, y no se detiene a definir qué es ser humano. Y nace con razón y con conciencia. Y es lo primero que le niegan los demás abogados al ser humano, la conciencia y la razón. Entonces, pero resulta que ese artículo 1 de ambos cuerpos jurídicos no se detiene a explicar el ser humano en sustancia y en extensión. Solamente se detienen a decir que tiene razón, que nace con razón y que nace con conciencia, pero tampoco definen ni delimitan qué es la razón ni qué es la conciencia, ni para qué sirve. Entonces dan por un supuesto de que todos sabemos eso. Y cuando usted está abordando a un jurista, tampoco lo tiene claro qué es la razón ni qué es la conciencia. Sin embargo, da por un hecho de que él sabe de eso y que los demás lo están entendiendo. Entonces, dice Alexis, bueno, es que utilizan la deducción. Claro, el problema de la deducción es que parte de una premisa general y tiene que aterrizar en conclusiones particulares. Y entonces, de la premisa general a las conclusiones particulares, hay un trecho terrible de operaciones de pensamiento que hay que saber si el juez y la defensa y la parte persecutoria llevó a cabo bien ese ejercicio. Luego viene la inducción. La inducción es mejor. Es la contraparte de la deducción, como la segunda ley de la lógica. ¿Por qué? Porque la inducción parte de premisas particulares y arriba a una conclusión general. De diversas premisas particulares parte la inducción y llega a una conclusión general. Y figúrese que yo lo he visto ahí en los análisis que hace don Edward y que hacen algunos jueces. Dice, bueno, vea, es que hay una norma. El principio de legalidad es importante. Bueno, muy bien. Pero don Eduardo Ortiz dejó inteligentemente un elemento en la ley 6227 del acto administrativo en situaciones de urgencia. Ajá, ¿y qué? Es que el acto administrativo en situaciones de urgencia, vamos a poner el ejemplo que citó don Edward en un momento dado, que hay un puente en Costa Rica que une a un cantón enorme que se llama el cantón de San Vito, pero que ese puente, para llegar a San Vito, está colocado en el territorio de otro cantón, de otra jurisdicción, que se llama Buenos Aires. Entonces, ¿qué problema? Porque toda la actividad y todo el bienestar de la población de San Vito depende de que el alcalde de Buenos Aires haga bien su trabajo. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Vamos a suponer que el río que pasa por o sea, que le da sentido a la existencia del puente, tiene sus curvas. Y en un momento dado, una de estas curvas del río penetra el territorio de San Vito. Y llega el alcalde de San Vito y se da cuenta que ahí hay un tapón, hay una maleza, hay unos árboles, y que si ese tapón no se quita, vas a provocar una avalancha de materiales que va a despedazar el puente que está ubicado en la otra jurisdicción. Cuando el río da vueltas, queda en la otra jurisdicción, y entonces los alimentos que van a pasar al cantón de San Vito, a la localidad de San Vito, no van a pasar, y todo el bienestar se va a ver en peligro. Entonces, al estar eso en peligro, y es un peligro eminente, va a ocurrir, el alcalde de San Vito lleva a cabo un acto administrativo en situaciones de urgencia. Y no se pone a pedir 3 cotizaciones, ni se pone a llevar eso al consejo de
de la municipalidad al consejo, al ayuntamiento. De una vez toma acciones y ordena: contrátese el bajuk del señor que está aquí a 100 metros, llévese a cabo el retiro de esos materiales, de modo tal que evitamos el peligro. Bueno, muy bien, eso costó 5 millones de colones. Y ya el puente ya no se va a caer porque ya ese tapón ya se eliminó. Pero ¿qué pasa? Llegan las normativas y dicen: vea, pero es que esta contratación que usted hizo, ese bajo y esa vagoneta para quitar esos materiales, no cumplió con el principio de legalidad. Entonces, a usted hay que procesarlo. Entonces, aquí es donde viene la norma. Dice: no, pero es que ese es un acto administrativo en situaciones de urgencia. Entonces, hay quienes quieren elevar una norma sobre un principio. Entonces, aquí es muy importante entender el orden de las categorías de Kant. Es muy importante porque Kant no solamente plantea 12 categorías y 12 tipos de juicios, plantea también un orden de esas categorías, de acuerdo con. De modo tal que aquí viene entonces el uso de la inducción. ¿Qué prevalece? Un principio constitucional de tener a la población en bienestar, o otro principio que también es constitucional, que es el de legalidad, de llevar a cabo los actos administrativos cumpliendo con una serie de pasos, ¿verdad? Ni qué decirle del otro caso que propuso ahí el profesor, que dijo: los caminos para ir a comprar alimentos están cerrados porque hay un mal clima, hay un evento atmosférico de un huracán, en una localidad de Costa Rica que es fronteriza con Panamá. Entonces no se puede utilizar el dinero para ir a comprar a otras localidades nacionales costarricenses. Hay que cruzar la frontera e ir a comprar a Panamá, porque los niños tienen hambre. Entonces, yo no me la juego. Yo, siendo el director de esa escuela, al tener 60 niños con su estructura orgánica llamada estómago con hambre, yo utilizo el dinero y cumplo con el principio constitucional de bienestar de la población, y por lo tanto dejo en segundo plano el otro principio constitucional de la legalidad, porque hay una situación de fuerza mayor que me obliga a eso. Y luego ya, de que ya pasó el evento y todo lo demás, yo me dice: ves que usted no cumplió con la normativa, con el principio de legalidad, y lo vamos a procesar. Ahí es donde entra la inducción. Entonces, existen premisas, varias premisas generales que tienen que, por operación de pensamiento de la lógica, aterrizar en una conclusión general. ¿Cometí yo un acto contra la ley o no? Entonces, aquí venimos hablando de nueva lexis, o sea, deducción, inducción, causa y efecto, y existen otras leyes de la lógica. Por ejemplo, yo veo que falta mucho, lo veo mucho en los cursos y en las sentencias. No se analiza claramente el uso de la primera ley de la lógica, que dice que en la realidad todo es singular e individual, y que dos cosas individuales generan una particularidad y dos particularidades generan una idea general. De modo tal que en la realidad toda es individual, y ahí es donde radica el indicador. Mientras que las cosas particulares y las cosas generales son ideas. Por eso es que decía Hegel que todo lo que es racional es real, y todo lo real es racional. Esa ley de la lógica no la veo yo muy aplicada, realmente cuesta verlo en los análisis jurídicos y en las sentencias. Y que ni decir de otras como el fenómeno y la esencia, la misma ley, hay una ley de la lógica que se llama diferencia entre lógica e historia, porque el antónimo de lógica no es la ilógica es la ausencia de lógica. El antónimo de la lógica es la historia, porque la lógica es el análisis de un objeto de estudio en el momento en que acontece, mientras que la historia es el análisis del objeto de estudio en evolución a través del tiempo. Esa ley tampoco la aplica. Entonces hago este video porque me parece que nosotros, como estudiantes de Derecho, debemos de tener claro que nuestros maestros y nuestros jueces deben ser insignes ejemplos de la utilización de las leyes de la lógica analítica, trascendental y dialéctica, al menos esas tres, que son tal vez los tres postulados más importantes que tiene la humanidad en ese sentido. Y que los juristas, sin saber, le meten todo eso en una etiqueta llamada lógica jurídica, sin saber realmente qué es la lógica jurídica. Esto es un abrebocas, un picaconciencias, a ver si motivamos el debate. Un gusto saludarlos este domingo. Dios los bendiga. Les habló Jorge Roger Méndez Benavides, doctor en Ciencias de la Administración.